filosofía el tema instituciones es un tema muy amplio, que se lo puede abordar desde distintos lugares, pero siempre se entiende que, digamos, la lógica de la institución es el disciplinamiento, ¿no? Y en especial entender que cuando hablamos de instituciones no hablamos de instituciones así, las típicas o tradicionales de la vida social, sino que el lenguaje es una institución, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un conjunto de normativas que buscan posicionarse y disciplinar formas del habla, ¿no? Digo, siempre partimos de lo mismo, que si hay una institución hay disciplinamiento y hay normativización. Obviamente, visto desde esa perspectiva, están los trabajos de Michel Foucault, que son claves, sobre todo porque él hace un análisis en un libro que se llama Vigilar y Castigar sobre el desarrollo de lo que es el mundo carcelario, ¿no? Esta idea de que en otros tiempos no existía la figura de la cárcel, sino que lo que existían eran otras figuras que tenían otros objetivos de un disciplinamiento distinto, ¿no? Sobre todo la idea de suplicio, así empieza el famoso texto de Foucault, que es una persona, un tal Damian, creo que era el nombre, al que despedazan en público porque generó algún tipo de acto delincuente y entonces todo el mundo lo ve y siente pavor, y se supone que de esa manera se logra que no se repita el delito. Pero con el desarrollo del capitalismo, lo que ve Foucault es que nace justamente la figura carcelaria, porque lo que se busca es otra cosa, se busca, como dice siempre Foucault, construir cuerpos económicamente rentables y políticamente dóciles, ¿no? Y la cárcel pasa a ser una institución más que en la búsqueda de esa normativización y normalización vuelve a restaurar y arrojar esos cuerpos al mercado productivo. Ahora, el salto cualitativo se da cuando Foucault ve que el modelo de la cárcel de disciplinamiento, el famoso panóptico que genera el autocontrol del presidiario que piensa que todo el tiempo lo están viendo y entonces logra el autoobedecimiento, se vuelve ese dispositivo el dispositivo que explica la sociedad en su conjunto. Digo, lo terrorífico de lo que entiende Foucault es que toda la sociedad es una gran cárcel, diríamos. Entonces, que ese modelo disciplinario que está pensado para las prisiones, en realidad es el modelo con el que digamos, se comporta el padre en la casa, el jefe en la fábrica, el maestro en la escuela. Entonces, las instituciones dan como su golpe final, logran su objetivo, ¿no? Que es, digamos, la reproducción del poder sin ningún tipo de autoritarismo. Esto es lo más grave, si querés, de toda violencia institucional, que no hace falta el autoritarismo, que no hace falta la violencia en un sentido directo, porque uno es como que inocula el miedo y entonces termina generando las conductas que se esperan que uno tenga. Me parece que ese es como el gran triunfo, digamos, del poder, que explica muy bien la biopolítica Foucaultiana. Sí, para Foucault, digamos, el Estado es una institución más, ¿no? Lo que él justamente hace es descentrar al poder de esa lectura por ahí, de nuevo, más clásica que tenemos, que es pensar la institución estatal como el centro de irradiación del poder, como la que posee el poder. Para Foucault el poder no se posee, el poder circula, y circula por todos lados. Entonces, está bueno esto, me parece, de plantearlo en estos ejemplos que vos das del policía, de las formas en que se violenta a determinada tipología de ciudadano, ¿no? La mujer embarazada, el motochorro, el extranjero, digamos, empezar, y un poco es el juego de los que hacemos filosofía, por ahí en los lugares que no están directamente alineados con esa idea. Por eso vuelvo al lenguaje, por ejemplo, ¿no? El lenguaje, digamos, es ese remanido lugar común que cuestiona por qué el universal está gramaticalmente constituido en un masculino. No es poco, no es poco, y parece que ya lo olvidamos, ¿no? Porque se volvió tan un lugar común que parecería como que nadie le da más pelota. Y sin embargo,
hablar de hombre para hablar de ser humano, ¿no? Incluyendo a la mujer en ese universal, ya es una manera jerárquica de ejercer violencia, ¿no? Nietzsche decía que tiene muchas frases e ideas famosas, pero una dice algo así como: nos habremos desembarazado de Dios, pero aún seguimos siendo esclavos de la gramática. Porque a Dios ya lo matamos hace rato, pero la gramática la tenemos adentro. Y la gramática es una institución que de nuevo obliga a pensar, a hablar de formas, digamos, a naturalizar formas de la lengua que pueden ser de otra manera. Y el lenguaje es un lenguaje que está totalmente atravesado por lo que se llama la lógica de la metafísica occidental. Es binario. Que sea binario significa que hay un polo que es superior al otro. De un lado siempre quedan los ganadores y del otro lado los vencidos. Macho, hembra, bien, mal, el que posee y el carente, el blanco y el negro, el burgués y el desposeído. Digo, esa lógica binaria tiene que ver con una forma de hablar que es absolutamente dicotómica, el ser y la nada. Y la nada es mala, ¿no? Y el ser es bueno, y la nada es mala porque es carente. Entonces, a partir de esa estructura gramatical, que vos fíjate que de las instituciones que conocemos podemos pelearnos y ejercer una resistencia contra todas las instituciones que quieras. Ahora, contra el lenguaje es difícil, ¿no? Uno lo tiene como incorporado. Y no es casual que las vanguardias, por ejemplo, revolucionarias, hayan visto ese problema y lo primero que dijeron es: hay que romper con el lenguaje, porque de ahí, a partir de ahí, se estructura todo. Hay un filósofo que a mí me gusta hablar mucho que se llama Giorgio Agamben, que dice que no hay revolución que no comience en una revolución de nuestra concepción del tiempo y del lenguaje. Y son esos dos lugares que no se les da pelota, porque uno cuando piensa la resistencia política la piensa con las categorías que el poder quiere que uno piense. Cuando Foucault en Historia de la Sexualidad dice: donde hay poder hay resistencia, uno dice: ah, bueno, siempre hay lugar para la resistencia, pero uno lo puede pensar al revés, que el poder para ejercerse necesita contra qué ejercerse. Qué feo es darnos cuenta que la resistencia es una construcción del poder para poder seguir siendo poderoso. Ahora, ¿cómo te corres de ese lugar? Hay que correrse, por eso, para mí, digamos, desde un lugar así inédito, como encontrar esas fisuras, salirse de esa lógica binaria. Entonces ahí sí se va a poder empezar a desestructurar un poco todo. Digo, cuando se asocia pobreza a etnicidad, cuando se asocia, digamos, el mal a ciertos lugares comunes como que tienen que ver en general con la carencia, estamos siempre hablando de una cultura, digamos, con una multiplicidad de variables que llevan a eso. Uno puede hacer, y termino esto, digamos, un análisis así por retazos, ¿no? Sociológicamente, decir, bueno, ¿qué pasa con la policía y su violencia directa frente a la pobreza? Una pobreza de la que en general el policía sale, ¿no? Digo, y hacer un análisis antropológico, sociológico sobre el tema. Pero yo no soy ni antropólogo ni sociólogo, a mí me gusta llevarlo a ese otro lugar que brinda la filosofía, ¿no? Entonces pensar en estos términos, el lenguaje, las formas de pensar, y buscar entre toda esa interdisciplinariedad formas para pensar los actos de violencia institucional.